Demos la gloria a Dios. Hoy estamos de gozo, alegrándonos de la presencia del Señor, dándole la gloria al Rey de Reyes, Señor de señores. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Díselo. Damos la gloria a Dios en este momento por esta palabra, porque el Rey de Gloria está aquí. Vamos a bajar un poquito a la alabanza. Qué bonito es glorificar el nombre del Señor y al mediodía. El Señor me dijo predica, y bueno, aquí estamos en su presencia, en un de repente de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el pan de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígale Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel. Bendito sea la ciudad santa, bendito sea el nombre y alabado del Dios Altísimo, exaltado y bendito sea su santo nombre, porque nosotros estamos aquí confiando en Dios. Eso lo dice el Salmo 128. Bienaventuranza del que teme a Jehová. Y dice que todo lo que tenemos aquí escrito es teme a Jehová. Pero bueno, estamos hablando de avivamientos estos días. El avivamiento viene en el corazón de todo aquel que busca al Señor, de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Porque son aquellos hermanos que esperan a Jehová, su alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Amén. Damos la gloria al Señor, porque qué hermoso es que tener la esperanza puesta en el Señor, porque Él es nuestro Dios y Él, hermano, hará. Amén. Qué bonito, como dice aquí el Salmo cuando vine acá. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y en Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios irá y los quebrantará luego. El que permanece de la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Qué bonito es tener al Señor. Esta es la palabra que el Señor me regala hoy. En Salmo 55 también, pero la palabra que el Señor nos está hablando para que
movimiento hay una posición. Y yo me acuerdo que en la pesca, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, no voy a hablar de esta hora, pero voy a hacer una referencia, de que cruzaran. Y cada vez que el Señor te envía o te dice cruza, se presentan tormentas, pero hay una palabra que nos calma. Hay una palabra que vivifica. Hay una palabra que detiene todo para que todo aquello que no deje llevar esa barca lo encamine. Acuérdate que la barca porta el trono de los cielos. Y el trono de los cielos no se puede tener. Y aquel que ose y detenga, trate de tener un propósito de Dios, pues simplemente el Señor los aparta. Por eso esperemos en el Señor, porque cuando confiamos en el Señor como un niño, Él, hermano, es nuestra esperanza. Confiando en Dios en todo lo que hagamos, no poniendo nuestra voluntad sino la del Señor. Yo te quiero hablar de Hechos 20, del libro de Hechos 20, porque el Señor me estaba, que Dios bendiga. Tiempo de recompensa. Es un tiempo de recompensa para la iglesia que no se dejó caer, no dejó vencerse ante las oposiciones y los vientos. El Señor dijo, cálmense, se calmaron. Una palabra que tú digas aquí en la tierra se sujeta cuando tú andas bajo la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús declaramos hoy, Señor, que haya apertura de puertas y cielos abiertos. Que el Señor está con nosotros para poder predicar la orden de Él, que era predicar el Evangelio. Y Él obra cuando tu corazón le busca y le amas de veras. Cuando tienes un corazón dispuesto. Amén, como dice el Salmo 108. Hay recompensa. Vamos a Hechos 20 porque después, pero al final damos de la recompensa, ¿sabes? Vamos a Hechos 20, es la palabra que el Señor me ha dado. Y yo quiero que escuchen la alabanza. Los valientes se levantan, predican, tratando simplemente de que la obra del Señor, de Cristo, se extienda. No la obra de hombre, sino lo que tú cortas, es la palabra hecha rema. Y que el Dios depositó en ti, el Dios vivo, a través de esa obra misionera de nuestro Señor Jesús, y dejó ese regalo para que a través del poder Espíritu Santo podamos predicar el Evangelio de la paz. El Evangelio se llama Evangelio de la paz, porque eso es lo que el Señor nos da, eso es lo que lleva el Señor. Si no está en paz contigo, y si tú no estás en paz, Él no va a hacer ese shalom en tu vida. Cuando hacemos un altar de paz, es cuando queremos hacer la voluntad de Dios, pero también cuando el Señor obra en nosotros para poder avanzar. Nosotros no contendemos, nosotros avanzamos. ¿Amén? El Evangelio solo se detiene para predicar. Mira lo que dice Hechos 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Acabo de poner el dedo acá y el Señor me entrega. No importa, el libro de Hechos es un libro muy bonito, porque nos muestra que cuando tú eres llamado, tú vas a tener la oposición. El ejemplo de la barca es que los vientos se levantaron, grandes olas, vientos. Lo mismo se lo puso a Pablo, cuando iba para Roma. Un gran viento, una gran tormenta, desbarató su barca, pero el ángel de Jehová se le había presentado. Y porque Pablo iba a ir con una misión, todos fueron sanos. Así que la misión de Dios que depositó en cada uno de nosotros no va a fracasar cuando tenemos un oído para afinarlo, para escuchar la voz de Dios y también para hacer la obra del Señor. Este es el ejemplo de los misioneros, que ellos se mueven donde van a lugares donde nadie va. ¿Por qué? Porque yo te quiero hablar de una gloria postrera. En Hechos 20 me quedé pensando hoy de que la gloria postrera será mayor que la primera, y me acordé cuando estaba leyendo Hechos 20 y vamos que cuando Pablo va a Macedonia y
Entonces él se mueve, ¿verdad? Y él digo que hay un discurso, hace un viaje, se despide, y ese es el viaje que hace como misionero del Señor, porque él dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y entonces ahí, en este versículo, podemos ver que de ninguna cosa podemos hacer caso. Porque cuando estimamos precioso nuestro yo, nuestra vida, comenzamos a perderlo, porque comenzamos a escuchar voces que no son. Pero dice que lo más importante para él es acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese testimonio te tiene a ti y a mí hablando de él. Y dice que el llamado, él te dice aquí quién precisamente lo llamó. Por eso cuando tienes un llamado del Dios mismo y por escogencia de Jesús, dice que su ministerio lo recibió del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y esa gracia que es el poder de Dios es para predicar la fuerza poderosa del cielo aquí en la tierra. Amén. Todo está sujeto a la presencia de Dios. Por eso, todos cuando sienten el poder del Evangelio, huye, aunque haya oposición. Hay oposición, pues hay que calmar, porque luego pasa el siervo de Dios, se detiene, picha arriba, hacia saya. Y por eso te quiero hablar entonces también lo que es un segundo avivamiento en Hechos capítulo 8. De capítulo 8 miramos que estaba Saulo persiguiendo a la iglesia. Amén. Y ese empuje, esa persecución que hizo Saulo de Tarso a la iglesia, hizo que murieran unos, pero él recibió el manto. Murió, se abrió los cielos, murió Esteban y tenga Saulo. Tome aquí la ropita, porque usted futuramente va a servir. Así que cualquier oposición que se presente en el camino del Evangelio se convierte, se muere. En el caso de Saulo, como era un hombre que ya Dios le había puesto el ojo listo, Esteban vio los cielos abiertos, pidió perdón por los pecados de aquellos que no veían, pero las ropas de Esteban le fueron dadas a Saulo. Un perseguidor que hizo que la iglesia hiciera expansión, que se moviera y no se estancara en un lugar. Así que esa oposición que hizo ese movimiento fue para que la obra de Dios se ejerciera. Entonces iba un movimiento de gloria. Y comienza entonces la predicación del Evangelio en Samaria. ¿Y tú sabes quién está en Samaria con las samaritanas? Jesús. Una ciudad que vio la gloria de Dios, que conocieron al mismo Jesús, le escucharon hablar y predicarle, pero hubo algo. Y es que, pues estoy hablando de un avivamiento de la gloria postrera. Amén. Pero los que fueron, capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que el Evangelio. Iban anunciando el Evangelio de la gloria de Dios. ¿Por llamado de quién? De Jesucristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales de Felipe, que hacía Felipe. Entonces Felipe era un hombre que estaba ungido para llevar ese movimiento de gloria del Espíritu Santo, del poder de Dios, para que la gente escuchase, pero también viera las señales de la manifestación del poder de Dios en el Espíritu Santo. Pero mira por qué se daba. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ese es el poder del Evangelio. Amén. Por eso Dios expandía la obra
porque la ciudad de Samaria había caído otra vez en oscuridad. Y a veces nosotros tenemos un llamado. Y a veces, hermano, la iglesia piensa que está bien. Pero hay gobernadores de la tiniebla que quieren hacer oposición para que esta manifestación no se dé, ni se vea. Y dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Volvió a recibir ese gozo de conocer esa gloria de Dios. Amén. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Hay gente que dice, no, yo conozco, yo sé, pero usa las habilidades mágicas, engañando. ¿Saben? O sea, un gobernador de las tinieblas era Felipe. Amén. Pero cuando y le estaban, dice, ¿a quiénes oía el pueblo? Como la gente no leía, no veía, pues se iba más fácil al que creía el más grande. Y el único grande es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, por la hora poderosa misionera de Jesucristo. Amén. Y el poder renovador, redentor de la gloria postrera, el Espíritu Santo de Dios. Regalo de un decreto de vida en la cruz. Amén. Esta iglesia lleva una llave. Y una llave de conquista, llave que abrían puertas donde no la había. Por eso Felipe fue enviado a esta ciudad de Samaria, porque en un tiempo había conocido lo que era ese poder. Y ellos escucharon, pero también vieron. Pero había un hombre que los tenía en oscuridad. Todos esos espíritus inmundos y todas esas voces y los paralíticos y los cojos eran sanados. ¿Por qué? Porque aquí se describe que había lo que habla Efesios 6:10. Habían principios. Por eso es enviado este varón de Dios allá, para descubrir el engaño que tenía esa nación. Amén. Y miramos que dice que haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos la ciudad lo escuchaba. Por eso la gente le dice, lea Biblia. Cuando tú lees Biblia, tú estás en contacto con personas que buscan de Dios verdaderamente, porque chévere está pasar chévere. Pero esta gente la pasaba chévere, pero con algún grande que no era Dios. Dios te bendiga, princesa del Señor. Lolita. Un abrazo. Entonces dice que y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho. Entonces Efesios 6 nos habla de que nuestra mente tiene que estar sujeta a la mente de Cristo para ver lo que no se ve y lo que se mueve en una nación, en un entorno, hermano. Porque lo que estaban dormidos era el pueblo que había conocido a Dios. Los malos no estaban dormidos. O Herodes, cuando se dio cuenta de la vuelta que llegaba Jesús, que venía un tiempo, no mandó a matar a los niños. Pero la gente no estaba avisada. Pero los que conocieron a Daniel, los que estuvieron en Babilonia, estos sabios que preparó Daniel, se dieron cuenta y sacaron cuenta de que había un tiempo de avivamiento. Y ese era que los cielos iban a abrir, porque venía un Cristo, un Jesús de la gloria. Amén. Entonces, dice hermano, entonces dice, ¿cuál? Porque les había engañado mucho tiempo. Pero Dios siempre envía un hombre con su poder, un llamado para abrir los ojos, para que destapar los oídos, para que la gente entienda que se están perdiendo un tiempo maravilloso, y es de descubrir un encuentro con el Señor, ser avivados con las llamas y las lenguas de fuego. No esperaban, hermano, estos hombres aquí que habían sido engañados un tiempo, porque ellos conocieron una gloria primera, pero Dios envió otra postrera, un avivamiento con Felipe. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Era tanto ese mover espiritual que llevaba, ese llamado y ese enviado de Dios a Samaria a rescatar lo que se había perdido, un remanente que había conocido la gloria primera, pero venía una gloria postrera de camino. Y entonces se comenzó a obrar el poder de Dios, hermano. Amén. Y dice que también creyó Simón. Amén. Mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Todas las huestes de maldad, de tinieblas, toda la oposición, todo lo que había, estaba atónica. Y estaba caminando ahí con el profeta, con el llamado. Ahí estaba de ladito. Y dice que se había bautizado. Pero aunque la gente se bautice, si no cambia el corazón, y si no bautiza, y si no cambia el corazón, por la boca va a soltar lo que tiene. Amén. Amén. Entonces, cuando tú perteneces a Dios, tú eres un testimonio vivo de la transformación que Dios hizo en tu vida. Amén. Por eso, hermanos, estamos adorando, porque la iglesia estaba caminando en gozo, pero había uno que caminaba con la iglesia, mirando atónito cómo se transformaba una ciudad. Amén. Y dice, cuando los apóstoles, entonces mira de quiénes llegan allí. Bueno, entonces llega caballería para Felipe, porque había mucho negocio del Padre, mucha salvación de las almas, y necesitaba pronta ayuda. Había un caminar, un ejército celestial se estaba moviendo mientras él hacía eso, mientras bautizaba, y la ciudad estaba siendo transformada. Sabía que había muchas leyes, pero necesitaba pronta ayuda. Y mira lo que pasa. Cuando los apóstoles, y aquí aparece esa palabra, cuando los apóstoles, hermano, Dios no mandó cualquier caballería. Para haber enviado el Señor a Pedro y Juan para allá, el negocio estaba fuerte. Y Sharabacay, Shamalibacay. Entonces, hermano, direccionan a Felipe. Bishira, Kindanaha. Entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque ya la obra de Felipe estaba levantada. Pero ahora tenía que venir el poder del generalísimo Espíritu Santo de Dios. Amén. Aunque él llevaba el Espíritu Santo, ese varón predicador, evangelista, misionero Felipe, él predicaba la palabra y el poder de Dios, pero necesitaba esta hora que venía de camino. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Por eso el avivamiento no habla de poder de hombre ni palabra, habla del avivamiento, habla de la oración para recibir el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Así marcha la iglesia. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice que el mover y el caminar en el Evangelio, hermano, es paso a paso y cada paso un salto de fe. Ten la seguridad que el avivamiento habla de un sello en el poder de Dios. Estos necesitaban ser sellados. Y la iglesia de Dios es la iglesia de los sellados con la fuerza del cielo, con el Espíritu Santo. Por eso Jesús comenzó a hacer su obra misionera, sellado, lleno de la obra del cielo. Qué bendita humildad, Señor. Gracias. Amén. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces esos hombres llenos del poder de Dios, esos apóstoles fueron a confirmar la iglesia, a afirmar la iglesia, a imponer manos en el nombre de Jesús de Nazaret, y por el poder del Espíritu Santo había fuego allí, hermano. En Samaria había un avivamiento, pero necesitaba la oración de la llenura del Espíritu Santo.
Entonces el pueblo se había arrepentido y ya estaban recibiendo la llenura. Amén. Pero eso sí, había uno caminando con todo ese poder. ¿Y saben qué pasó? No se había convertido. Amaba el dinero. Amaba el poder. Y esa iglesia que ama el poder, dice que camina, pero no camina con el sello del cielo. Camina con la gloria de Dios. Y esa es nuestra iglesia del cielo. He reconocido, hermano, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Entonces, hermanos, cuando vio Simón que por imposición de manos y recibían el Espíritu Santo de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y la iglesia, hermano, no es aldea, ni se compra, ni se vende. Este es un negocio de Dios. Y Dios honra en que el poco le sirve, en lo mucho Él lo exalta. Amén. Entonces dice, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque eso sí, la boca del llamado tiene una llave del poder de atar aquí en la tierra. Y había sido atado un gobernador de las tinieblas que había pensado que había engañado a los apóstoles, pero ellos no son engañables. Por eso, hermano, en los cielos, las ciudades tienen montes altos que atan las iglesias para que no vean y añenden a la grey de la iglesia para que no vean. Viven de show, viven de gloria de hombre, viven de alabanza, pero que Dios no escucha. Aquí está Simón, bautizado, pero no convertido, porque él quería porque él había conocido el poder que le había sido quitado en este avivamiento y lo quería otra vez. Se asombraba, nada puede contra el poder de Dios, por eso estaba atónito. Amén. Entonces dice, la orden del apóstol fue Pedro, que tenía las llaves. Shiva rica y llamará vacía saya. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y hay que direccionar el pensamiento de la iglesia, porque no es ni plata ni oro. Para Pedro fue y le dijo al de la hermosa lisiado, ay, no puedo entrar, no se puede ni siquiera arrastrar, porque también estaba en la mente lisiado, porque él pedía limosnas al mundo. Esa gente de Samaria estaba pidiéndole limosna a un brujo. Pero cuando ellos llegaron a la hermosa, Pedro y Juan, Pedro le dijo, de lo que tengo te doy, poder de Dios levantó. Y entró a la iglesia. Porque es que cuando tú llegas a Cristo, tienes que entrar a la iglesia, a ser miembro de la iglesia, a ser parte activa de la iglesia, porque ese rum se escucha. Por este segundo avivamiento que llega Felipe a Samaria, una ciudad que había conocido la gloria en Juan 4, capítulo 4, con la samaritana. Ellos mismos vieron a Jesús, pero hermano, a veces el estar bien y enfocarnos en las cosas que nos queremos nosotros nos nublan. Entonces vamos a personas, hermanas, que usan dones para colocarle cintas mágicas. Aquí dice que él conocía las artes mágicas. Amén. Entonces, aquella persona que haya estado haciendo esto, que va a la iglesia, porque él iba a la iglesia con los apóstoles, que está en la iglesia, entre la iglesia, o se convierte o se muere. Amén. Entonces, porque nosotros no podemos servir a dos señores, nosotros tenemos que servir a Dios. Entonces dice, después de eso que le dice Pedro, a la hermosa lo sanó, a este le mandó una maldición, porque estaba metiéndose y queriendo, y andaba con ellos copiando, pero para hacer el negocio. Y con Dios el negocio es salvación de las almas. Amén. No tienes tu parte ni suerte, dice. Todo aquel que busca enriquecer sin poder, y poder decir yo soy, quitarle el nombre al Yahvé, al gran yo soy, y que no tiene parte en el asunto del reino. Dice,
no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hay gente, hermano, que puede tener dinero, pero nos dice que el camino de los malos, léase Salmo 37, se lo conoce Dios. Y a nosotros, por fe, por creer, por amar la obra. Yo estoy hablando de hombres que venían caminando en persecución, de hombres que venían hablando de Dios de nuevo, no pensando en ellos, sino en la expansión del Evangelio. Porque los recursos, lo que ellos tenían todo, lo buscaban mis manos expandidas de bendiciones. Ahí estaban las manos tocando en ellos, sanando una ciudad de vendas mágicas, de artificios de mercurio. Efesios 6 lo habla perfectamente. Por eso debemos colocarnos el escudo que nos dio el Señor. Y el escudo es el Espíritu Santo. Cristo nos llamó, hermano, nos dio victoria, pero hay que cuidar esa victoria, ese llamado. Simón no lo estaba cuidando y caminaba con los apóstoles. Amén. Entonces le dice él, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Por eso el Señor dice, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. ¿Qué pensamiento tenía? ¿Qué raíz había en su corazón? Hoy en el nombre de Jesús, porque mira lo que había en su corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Hermano, hoy dispongamos el corazón, arrepentámonos de todo mal que hayamos hecho, pensamiento, aún contra personas, haber puesto nuestra voluntad primero que la de Dios, estar allí en la iglesia, porque estamos hablando de gente que estaba en la iglesia, de un hombre que se bautizó, pero su corazón no se transformó. Ahora, había gente no bautizada, pero eso lo llegamos a Dios. Estamos hablando de que cuando Dios, tú buscas a Dios, el bautismo no quiere decir que tú estás sellado. Tú necesitas ser sellado por el Espíritu Santo. Por eso fue que enviaron a los apóstoles, la caballería pesada del cielo, a ganar y conquistar algo a esa oveja perdida que se había perdido. Hay una ciudad, hay una familia que tiene un camino para que tú vayas a servir y predicar, no pensando en las ganancias humanas. El del hermoso estaba lisiado en la puerta, no puedo entrar porque estoy lisiado, esto que me ayude. Siempre vamos a buscar culpables, pero el apóstol le dijo, arrepiéntete, porque reconoció lo que había en él y de lo que sale de cada uno. Mire, hagamos un análisis de nuestro actuar. Porque nuestro espíritu nos examina cada día. Y entonces, ¿qué va a hacer la tiniebla? Va a querer que tú no cambies y salgas de esos lazos que tú tuviste. Simón no había soltado todo. Pero hoy yo te pido, que él dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. ¿Qué veía el apóstol? ¿Qué veía el corazón? Y caminaba con ellos viendo y pudiendo ver, quería poder. Y hay que tener cuidado cuando pensamos qué es lo que queremos. Porque cuando tú llegas al Señor, ese es un testimonio de transformación y de cambio. Si tú estás obrando de verdad, si tú estás haciendo algo en contra de un ídolo, de un llamado, de un profeta, de alguien que entregó su corazón y está en estado de indefensión, a eso guarda Dios. Porque ten la seguridad que cuando él quería ese poder, había tenido mucha gente en estado de indefensión, no se podía obtener y los había engañado y había desviado su camino. Amén. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mira que él pidió que yo rogara, sí, pero estuvo una obra. Ve tú. Podemos orar por otros, sí, pero ve tú y pide perdón por lo que has hecho.
En mi caso, yo pido perdón si en mi caso yo he ofendido a la mujer. Amén. Amén. Entonces luego dice, aquí hubo un avivamiento, tanto que se descubrió el movimiento del gobernador de las tinieblas, que había ahí, artes mágicas, y se movía en Samaria. Amén. ¿Qué se movía en Samaria? Las artes mágicas. Esta es la seguridad, que cuando llega un movimiento de gloria, la oposición se va a mover y hasta va a estar vigilándote, pero Dios también los vigila a ellos. Esas artes mágicas tendrán personas dentro de una iglesia vigilando el mover de la iglesia. Personas que no han cambiado su corazón, que dicen que son sí como la divina, que molestaba a Pablo todos los días, ese soy hijo de Dios, hasta que le dijo Pablo, en nombre de Jesús sale de ahí. Yo en el nombre de Jesús, toda oposición, todo pensamiento, todo espía de las tinieblas, como Simón, que quería el poder de la iglesia, que haya estado vigilando la obra de la iglesia, sale fuera en el nombre de Jesús, negociado por la sangre del Cordero. Amén. Hay que darle la gloria a Dios. Amén. La iglesia está de fiesta, porque Él quería volver al poder que tenía. Y el que busca poder, hermano, se pierde en el camino. El que quiera que sea exaltado ante el hombre, pierde su camino. Amén. Pierde su camino. Dice aquí en Efesios 6. Amén. Dice lo siguiente. La armadura de Dios. Oraron para que fuera Samaria, fueron armados. Dios siempre que te envía, hermano, con la compañía celestial. Dice que fue Felipe, y eso que hizo allá no lo bautizó por agua, pero necesitaba unos hombres llamados por Dios que habían visto los cielos abiertos para imponer las manos. No es que diga que yo soy ese, puede saber tener dones, pero pueden ser huestes de las tinieblas. Amén. Entonces dice, por la armadura de Dios, Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que este negocio no es para el que ve con los ojos, que yo veo, es para que vea lo que vio Pedro en Simón, que quería el poder y estaba en estado de armadura porque le había sido arrebatado un lugar, un reino que había sido sellado por Cristo, y fue a reclamar lo que le pertenecía a Dios. Amén. Entonces, dice el Señor, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estés firmes. Hoy, levántate en adoración y pandarestea, porque sabemos que cuando se levantó los vientos, iba la barca de Jesús, y en esta barca va Jesús, en esta barca va el reino de los cielos. Esta barca tiene un dueño, no se llama Liliana Lisa, se llama Jesucristo, el Dios de la gloria, el Rey de gloria, el Padre eterno, príncipe de paz. A él todo se le calma, porque todo está sujeto bajo sus pies. Y esa es la autoridad que Dios le dio a la iglesia, que toda la creación está sujeta a los hijos sellados de Dios. Amén. 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 ¿Crees que Pedro cuando llegó ya no había visto y Felipe ya no sabía? Pero hay momentos que Dios les quita. Yo lo tengo. Amén. Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos vosotros, lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y los calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Dice el Evangelio de la paz. Por eso, hermano, si tú te consigues una iglesia que contiene con otra iglesia, sal de ahí. No es iglesia, porque el Evangelio es paz. Solo la persona que está llena del Espíritu Santo tiene la autoridad de decir quién no está, porque Dios se lo da. Aún Felipe caminaba con Felipe.
vigilando la tarea de Felipe, pero Dios viendo la obra poderosa, llevó el rumor y entonces vio la caballería que había visto los cielos abiertos. Y si vio los cielos abiertos, puede ver el corazón de las personas, como le dijo el Señor a Samuel. No es lo que tú ves, es lo que es el corazón. Amén. Entonces la transformación será cuidando nuestros pensamientos para que no dañen nuestro corazón. Y esas raíces de amargura y hiel no se estén ahí. Porque el trabajo del enemigo para dañar a Simón y no dejarlo entrar era que lo tenía atado. Amén. Entonces, la iglesia de Dios no puede estar atada. Dice que con el apresto del evangelio de la paz, quiere decir saliendo a predicar la palabra. Así que tú tienes que estar esperando que te den un altar. Tú tienes que, si está Mónica ahí en la iglesia, predica y ora ahí. Ahí está la iglesia, la clínica. Si estás en la iglesia, ahí en la clínica, ora por los enfermos, así no te escuchen. Pero una oración que tú lances puede salvar mucho en la clínica. Donde tú estés, si tú oras y tomas con todo ese entorno, cada persona que llegue va a recibir de esa oración tuya. Y oramos por aquellos personas que están dispuestos a predicar y orar los unos por los otros. No esperando recompensa como lo hizo, sino ¿qué me van a dar? Amén. Entonces, dice aquí, hay una palabra aquí, es lo que pidió Dios, de que me haga fue David. Pero Dios conoce el corazón del rey David, porque ese negocio lo había preparado para el rey David. Entonces, el tiempo dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo te va a defender la iglesia? Con la palabra. Hay que leer, pero hay que guardar nuestro corazón. Todos los días, hermano, hay que vencer. No hay uno, todos. Yo estoy segura que los apóstoles dicen que oraron por ellos. ¿Por qué? Porque saben que aunque sellados, el negocio del enemigo es sacarlos y hacerlos caer. Y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No dice súplica de los hombres, y súplica en el Espíritu, como estaba orando esa iglesia donde estaba Pedro cautivo, bien preso, represo, contrapreso. Pero dice que Dios abre la puerta, porque Dios es una puerta, la boda. Amén. A través de la oración de los que estaban orando por Pedro, podemos ver que había esa gente, esa iglesia oraba en el Espíritu. Amén. Y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando los unos por los otros. Y por mí. O sea, independiente de que Pablo fuera ese hombre, Dios, miramos que esos hombres para ser enviados a Samaria, a ese avivamiento, había iglesias que estaban orando, que él había fundado, que oraban por ese pastor, que es misionero, que iba de paso, pero iba llegándole, mostrándole la gloria de Dios. Y pidió por nosotros y por mí. Qué humildad, hermano. Él puede decir, no, yo voy a orar por todos ustedes, yo soy el llamado. No, hermano. En la iglesia primitiva dice que estaban unánimes. ¿Pero qué es estar unánimes? Estar unánimes es estar unánimes de corazón. Un corazón transformado y limpio al servicio del reino de los cielos. Amén. Entonces dice, a fin de que al abrir mi boca me cierra la palabra para dar a conocer con el nuevo el misterio del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que él necesitaba de la oración cuando salía a predicar, para que su palabra, a través de su boca cuando se abriera, fuera dado a conocer el evangelio y que le fuera de nuevo, que decir, mucha palabra, mucha acción en la palabra, mucho florecer en su palabra, con denuedo, como pasó en Hechos 4 con la persecución. Ellos sabían, toda la iglesia del principio del llamado del Pentecostés la muestra cómo es el caminar de la iglesia. Así que, hermanos, y dice, por él cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Así que
que no todo el que dice Señor, Señor es del Señor, pero la gente puede ser engañada. Samaria había conocido un avivamiento, pero llegó la gloria postrera a reclamar lo que ya tenía dueño. Y la tierra de Shibabeul es la heredad del Señor, el deleite del Señor. Y Él viene por su pueblo y por su remanente. La gloria postrera será mayor que la primera, pero Dios sacará a todo. Mire, Felipe no necesita decir, no, yo necesito ser lleno del Espíritu. Él hablaba con Dios, pero Dios, ese hombre que estaba lleno de Dios, convertía y transformaba ciudades. Tanto que el etíope fue transformado en el camino también. Ese movimiento de Felipe habla de un misionero de un corazón dispuesto. Dice que las 100 Felipe eran profetizas de un pueblo que un corazón dispuesto tiene la ayuda de Dios. Tú no necesitas decir, yo no sé predicar, yo no sé qué hacer. Pero mira que luego que ellos se mueven anunciando el Evangelio, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Y él dijo, no, Señor, no tengo plata. No, él dijo, ahí voy. Porque él sabía que contaba con los recursos, todos. Cuando Dios te llama, hermano, ten la seguridad que tienes todo a disposición del Señor. Lo que pasa es que la iglesia te ha mostrado que la iglesia de Dios se mueve con oro y con plata. Pero dice que la iglesia de Dios se mueve es con su poder, con su fuerza, que es el Espíritu Santo. Y un testimonio de eso es Jesucristo, que tuvo que ser lleno del poder del Padre para hacer esa obra misionera. Aquí va un Felipe, un hombre, un rompepuertas, un derriba murallas, un hombre que no temía porque conocía el poder de Dios. Y también le puso otro negocio, un avivamiento para Etiopía. Etiopía había conocido un primer avivamiento con la reina de Saba. Conoció el Antiguo Testamento, pero dice, esto de conquistar, porque ya me conocieron. Mira, Felipe le envió un ángel, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿A dónde lo mandó? Al palacio, al desierto, porque sabía que venía un hombre en búsqueda, sediento de ese encuentro con Dios. El reino de Saba, el reino de Etiopía, él había enviado, hermano, nada menos a un eunuco funcionario de Candace, la reina de los etíopes. ¿Quién es Candace? Candace es un título real de todas las reinas que regían Etiopía. Amén. El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Pero Dios, cuando tú buscas a Dios con verdadero, con tu corazón, busca el rostro de Dios, Dios te sale el encuentro. En el desierto le salió, le envió Dios a Felipe para que conociera las buenas nuevas de Dios, el evangelio que trajo Cristo. Por eso yo te estoy hablando hoy del evangelio, que aunque se quiera meter, mira, el evangelio ha seguido, pero las demás obras de los malos se han detenido, han desaparecido. Quiere decir que Dios es un Dios que se mueve. Mira, Dios es presente. Dios está aquí, pero está allá y está allá. Está al norte, al sur, al este y al oeste. Dios es expansión. En su esplendor rodea toda la tierra y toda su gloria está sobre ella. Amén. Y entonces en obediencia, Felipe dijo, no, que tengo una familia, tengo unas ideas que estoy preparando profetizas. No, es que yo estoy sirviendo en la iglesia y cuando Dios te llama y te dé una orden, en visión y lo que sea, hermano, muévete. Que así como ese ángel te abre camino, también te lo ponen aquí atrás. Amén. Por eso dice que la obediencia, la iglesia camina en obediencia. Leamos Éxodo 23:20. Entonces, dice, ¿quién lo envió? O sea que un reino que había conocido la obra y venía leyendo Isaías, vio todo, venía leyendo eso que hizo Jesús por ti, por mí, y él no entendía. Y hay gente que lee la Biblia y no entiende. Para eso es el ministerio evangelista, todos somos evangelistas. Pero ¿sabe dónde saca el Señor los evangelistas? Mayormente de los vicios, de la prostitución,
de las cosas más terribles vienen esos evangelistas. Hermano, eso cuando Dios los llama, tienen las llamas de fuego prendida, pero para transformar la iglesia. La iglesia no fue llamada para predicarle a una persona, ¿sí? Aquí se predica a una persona, pero que tiene un propósito de Dios, si quiere. Tú no debes buscar a Dios. Esto venía con apuntes, venía leyendo el pasaje de la escritura de Isaías 53. Amén. Dice que todo lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Tú crees que no venía integrado? ¿Qué pasó? ¿Por qué le hicieron todo eso? Y dice, en el versículo 33 de Hechos, capítulo 8, en su humillación no se le hizo justicia. Más su generación, lo que tú no veas, tus hijos lo van a ver. ¿Quién la cortará? Más fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tú y yo estamos ahí para servir y enseñar a otros. Parece para el que quiera, porque el eunuco caminó de un reino, largas distancias, para ir a la presencia del Señor a adorar. Entonces, él venía a adorar, y Dios conoce al adorador. Por eso movió un ángel Dios, abrió los cielos para mover a Felipe. Entonces Felipe abriendo la boca, por eso es que me gusta cuando oramos, pon como dijo Pablo aquí en Efesios 6, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y aquí va a ser lo que venía un nuevo tiempo para Etiopía. Amén. Entonces dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dije, no, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces, Dios necesita un corazón dispuesto, que le adoren a Él. Él venía a adorar. Digamos, a veces, en momentos difíciles, muchas personas reciben al Señor. Están en la iglesia y tratan de cambiar su vida, pero no cambian su corazón. Pero vemos un testimonio de un corazón y un rostro que busca, y una persona que busca el rostro de Dios. Un reino lejano. Samaria estaba allá ahí. Pero la reina Candace había enviado a un funcionario de él para cambiar la historia de su nación. Amén. Para recibir buenas nuevas. Amén. Y dice, y ese cierto pozo de agua en el desierto, hermano, tú sabes que te aparece un Elí para que tú seas bautizado. Eso hizo el Señor, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un hombre que estaba en el Antiguo Testamento, pero Dios le dio de nuevo. Dios le dio palabra, sabiduría en la enseñanza de transformar ese corazón. Amén. Porque Dios quiere que se te abran los ojos. Dios quiere que se te despeguen los oídos de la carne. Dios quiere que veas, pero lo veas y lo mires a Él. No miremos, hermano. Ese hombre movió, un reino movió distancia. Y a veces tenemos una iglesia en la esquina o tenemos a alguien que nos va llevando por el camino. Y a veces nos creemos más sabios. ¿Y sabes qué? Mira el ejemplo de Simón. Amén. Dios conoce el corazón. Amén. Felipe se hizo, espérate, dijo, espérate. Ahí vienen dos que te van a poner en la hoja. Amén. Amén. Aquí había uno con corazón sincero en la búsqueda. Amén. Había una ciudad que había aprendido a escuchar, se había dejado discipular. Pero había uno que aún estando con los apóstoles no se dejó discipular porque quería que primara su yo. Amén. Lo que más amaba, la exaltación de hombre. Amén. Porque ese fue lo que él perdió. La amargura de él era porque perdió ese poder. Porque cuando Dios llega, ningún poder se opone. Porque no hay más grande, más temible, más fuerte y poderoso que el hágalo. Amén. Y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor. ¿Crees de qué? De todo el corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra fuerza. Hay que creer. Este es para el que cree. Y mandó a parar el carro
Mira, por eso ahí me dicen, no, es que yo me tengo que preparar para bautizarme. Tú te tienes que preparar para bautizarte. Si tú te tienes que preparar y tomar tantos tiempos para bautizarte, cambiar tu corazón, hermano, tienes que analizar tu historia, porque tú no has caminado con Cristo. Amén. No digo nada a aquellas personas que están pasando fuertes procesos, y que por eso el Señor envía a Samaria un hombre a restaurar esa gloria. Pero estoy hablando que con alevosía, con maquinación, están haciendo daño en la iglesia. Amén. Y dice, cuando subía, y dice, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Mire, el eunuco no iba solo, el eunuco iba con un séquito lleno de oro, de las fragancias más poderosas. Dice que cuando Candace viajaba, véanse la reina de Saba, que llevó y que le presentó, no iban con poquitas cosas. Imagínate, si ella fue la primera gloria y llevó todo eso, que no habrán enviado de presente para ir a adorar al Rey. Tú y yo, hermanos, si conocimos un día al Señor, pero el Señor quiere transformar nuevamente y darnos una segunda gloria, nos ofrezcamos una alabanza genuina, un sacrificio de amor verdadero a Dios. De esto no se va a hablar en la iglesia, pero por eso Dios me dio este espacio que Dios predica, porque eso es lo que yo busco. ¿Qué es lo que quiere decir? Que le ame de todo tu corazón, de tu alma y con toda tu fuerza. Ese único, él le dijo, si crees de corazón, él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, tú crees de verdad, tú dejas de hacer tu libertad. Todos los días vas a tener esa lucha, pero por servir, arrodillarte, hacer un devocional, y te tendrán que mandar, porque tú amas a Dios de todo tu corazón. La iglesia ya no es tan niña. La iglesia tiene más de 2000 años conociendo a Cristo del Nuevo Testamento. La iglesia ya no puede decir, no, yo soy de Cristo, si no está vestida de su sello. Amén. Aquí el eunuco fue bautizado, pero también recibió el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor ahí usó a un hombre a mitad de camino para transformar a una nación, para decirle que las nuevas buenas nuevas habían llegado y que tenían que ser enviadas a esa nación. Tú eres una nación, tu casa es una nación, tu edificio, tu barrio es una nación santa, porque tú estás ahí. Amén. Y dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso en su camino. Por eso, hermanos, hoy vamos a declarar en Cristo Jesús que la iglesia no le va a decir la cautiva del mundo, que la iglesia de Cristo va a reflejar su gozo, su amor por Dios, va a dejar su primavera, su habladuría, porque tiene seguridad de que habló tanto, pero no conoció al Espíritu Santo. Por estar hablando tanto podemos perdernos de este evento maravilloso que es el Hijo de Dios. Pero dice, y siguió gozoso su camino. Siguió, quiere decir que se mantuvo firme, como dice Efesios 6. ¿Por qué? Porque él no lo detuvo en su camino, ni fuerza, ni reino, ni nada. Porque venía firme de que quería conocer a Jesús. Y Dios abrió un cielo para que ese eunuco y tú y yo conociéramos al Señor. Amén. Hoy, pero Felipe se encontró en Azoto. Entonces mira, se detuvo a Felipe. Mira el negocio del Padre. No se detuvo. Felipe siguió. Dios lo movió en el espíritu en Azoto. Cuando Felipe bautizó al eunuco y quiso despertar, estaba. Por eso digo, ¿cuáles naves intergalácticas? ¿Cuáles? Mire, hermano, despertemos. Dios está aquí. Yo estoy predicando, te está diciendo, oye, pero tú piensas que estamos actualizados con internet. ¿Tú crees que Dios no conoce lo que se mueve en ese celular tuyo y mío? ¿Tú crees que Dios, nosotros estamos unidos? Mira, Dios conoce a los buenos y malos, para que después no digan que no se dio a conocer. Amén. Entonces dice, se encontró y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dime, ¿qué llevaba Felipe? Llevaba solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo, porque él quería predicar el evangelio. Hoy yo te invito
a recibir al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Así que, como dijo Felipe, si crees de todo corazón, capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 37. Mira lo que dice el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué te impide que yo sea bautizado? Y Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, él le colocó una cláusula. Si crees. Él no lo hizo porque estaba pasando dificultades, porque en un estado de desesperación se metió al agua y para salir de esa escena fuerte que tenía en su vida. Él no se bautizó por engaño, él se bautizó, el eunuco, porque creía de todo corazón. Dios no puede ser engañado. Entonces, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Dios. Como dijo la iglesia de Filadelfia, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Yo te invito a recibir al Señor Jesús. Así que luego seas bautizado, puedas recibir la llenura del Espíritu Santo, porque de eso se trata esto, el avivamiento, contener a Dios, ser una vasija de honra para contener ese precioso regalo y ser sellado con el poder de su amor. Hoy el Señor nos está regalando esta palabra y es que Él es el Rey de Gloria y que hoy la iglesia saca pandero porque sabe que este es un tiempo maranata. Cristo viene pronto y hoy ves al lugar más cercano, toma la decisión, ve, lee la Biblia porque te pueden preparar un cursillo, pero si no lees Biblia no estás haciendo nada. El cursillo es ir a Cristo. Puedes ir a una iglesia, puedes escuchar palabras, pero lo más importante es creer de todo corazón. Que Dios les bendiga. Iglesia Jesucristo el Ancla, su pastora Liliana Lisa, el Shema en tierra de Shiva Beula. Dios les bendiga y que Dios transforme como transformó estos lugares y estas naciones, tu corazón es una nación que Dios quiere. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos los presentes, a ti princesa allá, Dios les guarde. Hay la iglesia de esto allá, cada uno, porque nosotros somos de Cristo. Que Dios les bendiga y que les abrace. La iglesia no se detiene, aquí lo dice Felipe, solo se detiene para predicar, bautizar, lleno del Espíritu, hacer un avivamiento y avanzar. Que Dios les bendiga. El Roy, Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. El Rey de Gloria está aquí. Jehová de los ejércitos. Está bien. Es Jehová de los ejércitos. Así que yo quiero expresarme con la